Hola, bienvenidos a esta videoclase en la que se hablará de la evolución que ha sufrido el concepto y la terminología para referirse a las personas con discapacidad. La evolución en la concepción social de la discapacidad lleva aparejado un cambio en el lenguaje, ya que éste revela las concepciones presentes en una sociedad concreta. Estos cambios tienen una indudable repercusión en el ámbito escolar y en la manera en que los contextos educativos han buscado respuestas para atender a la diversidad del alumnado. Desde los primeros tiempos de la humanidad, las personas con algún nivel de funcionamiento distinto al considerado típico o alguna alteración significativa en su desarrollo han sido excluidas, rechazadas y marginadas por parte de los miembros de su propio grupo social. En la antigüedad clásica, una práctica bastante común ante las personas con algún tipo de malformación era el infanticidio, eliminando así a débiles mentales y deformes. Las explicaciones de tipo místico, razones misteriosas o la superstición dificultaron la comprensión y el entendimiento de las personas con algún tipo de funcionamiento diferente al considerado típico. En la Edad Media, las personas consideradas anormales eran olvidadas, rechazadas e incluso temidas. Como explica Ortiz, de esta forma se configura una idea de la normalidad que implica el rechazo social, el temor e incluso la persecución por diferentes poderes, civiles o religiosos, por considerarlos como locos, herejes, embrujados, delincuentes, vagos, maleantes o seres prostituidos. Con la llegada del Renacimiento se empieza a establecer un trato más humanitario a estos colectivos, aunque la atención educativa se inicia con deficientes sensoriales, dejando en un segundo plano a las personas con deficiencia mental. Entre los siglos XVI y XVIII se produce una evolución importante en las concepciones médicas que inician un cambio en las actitudes con respecto a las personas enfermas mentalmente. Desde un enfoque caritativo y asistencial, comienzan a crearse asilos e instituciones donde se recluye a las personas con niveles de desarrollo atípicos, que reciben una atención y cuidados muy escasos. En estas instituciones convivían toda una amalgama indiscriminada de problemas: enfermos mentales, indigentes, delincuentes, personas con discapacidad. Sin embargo, también en esta época comienzan a surgir algunas iniciativas que cuestionan la idea de que las personas con discapacidad no puedan beneficiarse de algún tipo de educación. En esta época se crea la primera institución dedicada a la asistencia de enfermos psíquicos y deficientes mentales, llamados inocentes, aunque tenían un eminente carácter asistencial. También comienzan a producirse las primeras iniciativas con carácter educativo para atender a personas con discapacidad auditiva y visual, llamados sordomudos y ciegos. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando se producen los cambios más importantes en lo que hoy conocemos como educación especial. Tanto en Estados Unidos como en Europa surgen instituciones asistenciales para todo tipo de personas consideradas anormales y enfermas. En esta época, cuando comienza a producirse la colaboración médico-pedagógica que llevará a cabo una reconceptualización y una nueva visión de la atención a personas con discapacidad. Como explica Lledó, en esta época, la atención de los niños anormales y deficientes se centra en el adiestramiento y la atención médica, a la vez que se organizan clases especiales para aquellos alumnos que no pueden adaptarse, por sus propias características, a la enseñanza general. Resulta interesante resaltar la aportación de Esquirol, un importante médico de la época, que definió por primera vez el término idiota, diferenciándolo de la demencia y de la confusión mental. Para Arnaiz, Esquirol, al definir el término idiota, conceptualizó el retraso mental como un déficit intelectual constatable de origen orgánico e incurable. A principios del siglo XX, Binet y Simon diseñaron una de las primeras pruebas para medir la capacidad intelectual de una persona, lo que permitió categorizar y clasificar a las personas en base a su inteligencia. Así pues, establecen distintas categorías aplicadas a los deficientes mentales: idiotas, imbéciles o retrasados mentales. De estos tres grupos, solo el último podría beneficiarse de las escuelas, mientras que idiotas e imbéciles solo podrían recibir atención de carácter asistencial. En esta época, médicos, psiquiatras y pedagogos trabajaron de forma conjunta para atender a personas deficientes, frecuentemente en instituciones especializadas, ya que la escuela, debido a su gran rigidez, no asumía a aquellos alumnos que tuvieran dificultades para seguir una escolarización normal.
Esta terminología se mantiene vigente hasta bien entrado el siglo XX. La publicación del informe Warnock supuso un cambio sustancial en la manera de entender y referirse a las personas con discapacidad. Aparece por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales, que establece el carácter transitorio e interactivo de la discapacidad, haciendo hincapié en el contexto como un elemento favorecedor o como potenciador de las dificultades. El informe Warnock establece que todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria de su localidad y que los denominados deficientes son personas que tienen una deficiencia que les ocasiona una discapacidad, pero que resuelta esta no tienen por qué aparecer como minusválidos. Este informe favorece que la educación especial fuera considerada como un concepto más amplio. Se amplía así el campo de acción y por primera vez incluye a los alumnos con problemas de aprendizaje y problemas de conducta como foco de atención. Estos cambios suponen una verdadera modificación en el paradigma en la atención a los alumnos con necesidades educativas en la escuela. Al hablar de alumno deficiente, el foco de atención se centra en el alumno. Es este el que presenta las dificultades. Estas dificultades tienen un carácter estático y determinante del funcionamiento del niño en el contexto escolar. Por ello, se establecen distintas categorías de alumnos en función de sus déficits y dificultades. Al situar el foco de atención únicamente en el alumno, carecemos de información suficiente como para poder planificar una atención educativa eficaz. Por ello, se crean recursos específicos únicamente destinados al alumno deficiente. Cuando aparece el concepto de necesidades educativas especiales, se produce una reconceptualización de la atención al alumnado. Desde este punto de vista, las dificultades de aprendizaje se consideran interactivas. Se generan en relación con los contextos, por eso se entienden como relativas y cambiantes. Las necesidades educativas especiales, en vez de establecer una serie de categorías de déficit, se ven como un continuo y se comprende que cualquier alumno puede presentarlas en cualquier momento de la escolaridad. Al hablar de necesidades educativas especiales, estamos obligados a referirlas al currículum, por lo que obligamos a la escuela a diseñar respuestas educativas efectivas para todo el alumnado, disponiendo además de diversos recursos para hacerlo. Actualmente, gracias a las reivindicaciones de los colectivos de personas con discapacidad, una fuerte movilización internacional que aboga por un paradigma más comprensivo de la discapacidad y el compromiso de los sistemas educativos por lograr una educación más inclusiva, hablamos de alumno con discapacidad, diversidad funcional, y nos referimos a las barreras para el aprendizaje y la participación como elementos que dificultan, limitan o impiden el desarrollo pleno de todo el alumnado. Como hemos podido ir viendo a lo largo de esta videoclase, tanto la evolución terminológica como conceptual para referirse a las personas con discapacidad ha sufrido notables y necesarios cambios. No obstante, es necesario reconocer que aún queda un largo camino por recorrer, puesto que muchos términos que debieran haber desaparecido del léxico común aún aparecen con frecuencia.